Cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado y se oye la voz del cielo, la voz del Padre, la voz que sale del lugar santísimo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando del Hijo amado que viene a servir. Número uno, viene a servir. Por eso la iglesia es llamado a servir. Sí. Número dos, mis hermanos, tenemos referencia también, la que vamos a leer o a enseñar en esta tarde, es la esperanza mesiánica. Sí. Aquí, mis hermanos, se repite la voz de mi Hijo amado. Vamos a ver entonces aquí. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, dice así: 6 días después, versículo 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Nuestro Señor Jesucristo tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y allá en la llanura dejó a todos sus demás discípulos. Solo tomó a 3 y se los llevó y se alejó con ellos a un monte alto. Y cuando estuvieron en ese monte alto, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, se transformó y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esto ya está al final de los 3 años y sus meses en que nuestro Señor Jesucristo ya estaba llegando el tiempo de poner su vida e ir a Jerusalén y sufrir y padecer el martirio más cruel para pagar el precio de la salvación. Aquí en este monte entonces volvemos a oír aquella voz otra vez del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual dice: a él oíd, a él oíd, a él oíd. ¿Qué aprendemos aquí? Aquí, mis hermanos, tenemos un cambio de dirección en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero también rescatamos ese título: este es mi Hijo amado. Solo que aquí toma otra dirección y dice: a él oíd. A él oíd. En el versículo 1, mis hermanos, vemos nosotros muy claro aquí, en donde vemos nosotros algo muy importante que debemos de aprender aquí. Hay una conexión aquí entre Mateo capítulo 3 y este capítulo 17, en donde nosotros vamos a ver
que aquí, mis hermanos, tenemos, junto con la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, vamos a ver todos los elementos en donde tenemos el significado de este monte de la transfiguración. Este va a ir complementado con la epístola de Pedro. Recuerde que Pedro estaba aquí, en este monte donde contempló la majestuosidad y miró la gloria Shekinah, aquella nube que los envolvió, y aquella voz que salía del cielo mismo y de la nube Shekinah, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aquí podemos ver nosotros, y vamos a aprender algo muy importante, en donde están en un monte. Este monte de la transfiguración nos habla de la esperanza mesiánica, del reino milenial, terrenal y literal. Allá en el río Jordán, la voz del Hijo amado que venía a servir, que venía a dar su vida por amor y en complacencia al Padre, se identifica con los pecadores. Pero ahora aquí va mucho más allá. Ahora va a un reino literal, en donde mire cómo dice aquí claramente: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó. A estos tres los invitó, no a todos sus discípulos, sino solamente a estos tres. En la Biblia, mis hermanos, la palabra monte, ¿sí?, tiene un significado escatológico o profético. La palabra monte. Y esa palabra monte, ¿sí?, es sinónimo de reino. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a hacer referencias con la epístola de Pedro. Y vamos a tomar referencia también con el Antiguo Testamento. Es importante, te voy a enseñar unos versículos bíblicos en donde el monte tiene un simbolismo escatológico y profético que es sinónimo de reino. Aquí vamos a buscar, mis hermanos, por ejemplo, tenemos aquí en Isaías capítulo 2 y el versículo 2, en donde vamos a rescatar esta palabra monte como sinónimo de reino. Sí, en la Biblia tiene un significado escatológico, o sea, para acontecimientos futuros. Y el reino de los cielos fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ese reino de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, en un reino literal, y está lleno. Las profecías de los profetas, tanto mayores como menores. Y dice así, Isaías, mis hermanos, capítulo 2 y versículo 2. Dice: acontecerá en los postreros de los tiempos, en los últimos, en los tiempos escatológicos, acontecerá que será confirmado el monte de la casa de Jehová, hablando de Jerusalén. Será, ¿qué dice aquí? Confirmado como cabeza de los montes, como cabeza de todos los reinos de las naciones, Jerusalén, en donde va a reinar y a gobernar
nuestro Señor Jesucristo, y su cetro, mis hermanos, será de paz, un cetro de justicia y un cetro y gobierno de santidad. Aquí en este monte de la transfiguración vamos a seguir rescatando palabras clave que nos está hablando de la esperanza mesiánica del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver cómo el apóstol Pedro en una de sus epístolas él lo confirma. Pero primero, yo ya dije que la palabra monte es sinónimo de reino, y aquí ya lo estamos viendo con Isaías 2, y voy a dar varios versículos. Por eso dice: será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y fíjate, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, todos los reinos. Cabecera de los reinos, Jerusalén con un rey, el Mesías, el cual es nuestra esperanza. Ahora vamos a ver allí en Daniel capítulo 2 y el versículo 35. Fíjese, ahí también habla de que un monte, escatológicamente hablando, tiene un simbolismo, un significado, que quiere decir reino. Y aquí, en Daniel capítulo 2 y el versículo 35, está al final de lo que es la estatua que ya hablé, la estatua de cabeza de oro, pecho y brazos de plata, simbolizando los reinos, los imperios, el vientre y el muslo de bronce, las dos piernas de hierro. Y todo esto Daniel lo estaba contemplando en la revelación del significado de este sueño. Y los pies y sus 10 dedos, hierro mezclado con lodo, con barro. Y de allí Daniel dice, todo eso es la historia de la humanidad. Y dice que una gran piedra golpea los pies de la estatua. Pero después que golpea los pies de la estatua, dice que la estatua cae, se desmenuza, deja de existir y queda en el olvido. Pero se levanta un gran monte, dice, un gran reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a leer ese versículo. Daniel capítulo 2 y el versículo 35 dice: entonces, dice, cuando cae la piedra en los pies de la estatua, dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro. Escuche, o sea, el imperio romano que ya pasó, el barro cocido, mire, el imperio del anticristo, fíjese, el bronce, el imperio griego, que también ya es pura historia que va a quedar en el olvido. Y luego dice, la plata, el medo persa, que también ya existió, y el oro, Babilonia. Fíjese bien, y fueron como tamo. El tamo es como un algodón que se lo lleva el viento, y es como el tamo de las eras del verano, sí, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. La historia del hombre en el olvido, pero está hablando de el imperio de todos los gentiles, el fin del tiempo de los gentiles, pues, para que me entiendan, ¿sí? Desde que el hombre gobernó, pero ahora Cristo va a gobernar. Y mira cómo dice, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese monte es un gran reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. En todas las naciones, un gran monte, un reino eterno.
Así como le dijo el ángel Gabriel, que en el trono de David se va a sentar el Cristo y que la cual es Jesús, que va a nacer en la Virgen María y su trono será eterno. Daniel ya lo había revelado también sobre ese reino. Así que aquí, ahora que estamos con nuestro Señor Jesucristo, con esa voz, en esa nube de gloria, en donde se encontraba Pedro, Jacobo, Juan, Elías y Moisés, se oyó otra vez la voz, pero ahora tiene referencia a ese reino milenial. A él oí, mi Hijo amado. No podemos oír a nadie más. El único quien tenemos que oír es a nuestro Señor Jesucristo. El único del cual podemos aprender y sustraer sus doctrinas es de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. A Él oí, no a Pedro, no a Juan, no a Jacobo, no a Elías, no a Moisés. Pedro cometió ese error. Pedro quiso poner a nuestro Señor Jesucristo al nivel de Elías. Pedro quiso poner a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo amado, al nivel de Moisés. Y dice, hagamos una enramada para Moisés, otra enramada para Elías, otra enramada para nuestro Señor Jesucristo, al mismo nivel. Inmediatamente la voz se oyó de que este es el único, mi Hijo amado. Cállese todo mundo, toda nación, y oíd a Él oíd. Él es el que trae las palabras de vida. Él es el que predicó el arrepentimiento. Él es el que predicó el perdón de pecados. Él es mi Hijo amado en la cual yo tengo complacencia. Es el único que satisface mi justicia, dijo el Padre. No hay nadie como Él. Él es singular. Él es incomparable. No lo compares con nadie. Hoy en día en las redes sociales tenemos a nuestros predicadores preferidos y queremos ponerlos más alto que aquel que fue señalado. A Él oíd, al Hijo amado. Él tiene que ser lo más grande en nuestras vidas. Él es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es el sublime. Él es el único, Él es el puro. Y aquí Pedro lo quería poner al nivel de los hombres. Y claramente vemos nosotros aquí, mi hermano, que en este monte, y ya rescatamos algunas verdades que el Antiguo Testamento enseña, que la palabra monte tiene un simbolismo de reino, ¿sí? Por ejemplo, Miqueas 4 y el versículo 1 dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Fíjese bien, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Como cabecera de reino, está diciendo aquí. Así que ya establecimos este principio, mis hermanos. Ahora vamos a dar lectura, porque aquí tiene referencia a ese reino literal y terrenal, en donde aparece Elías y Moisés. Algunos dicen que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y allí encontramos todo el compendio del Antiguo Testamento, de las figuras, de las sombras, de las profecías, de toda la revelación del Mesías que se iba a hacer realidad en ese bautismo
en el río Jordán y ahora en este monte de la transfiguración para culminar la consumación del reino literal de Él. Ahora ahí nos encontramos. Y ahí se encuentra Elías. Ahí se encuentra, mis hermanos, Moisés, 1400 años antes de Cristo había muerto y mira aquí están platicando, están hablando. Mire cómo hablan. Los que supuestamente, como dicen, habían muerto. No. Cuando se abandona este mundo, sí, el cuerpo es el que se va a la sepultura. Pero en sí la parte espiritual está consciente. Y mira cómo dice aquí. ¿Cómo dice aquí? Dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una voz dice, los cubrió, y que una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo amado en la cual tengo complacencia. Así que aquí vemos, y voy a buscar más